Buenas tardes, estamos aquí con el consultor de Desarrollo Humano y Desarrollo Organizacional y vamos a hacer una entrevista con la finalidad de hacer un estudio, bueno, para tener datos sobre un estudio etnográfico que estamos haciendo sobre el cambio de valores generacionales que ha sucedido en las últimas décadas, especialmente respecto al valor, al respeto. Y bueno, vamos a comparar los baby boomers y la generación silenciosa, que fueron quienes educaron a la generación que viene siendo la generación Y. Y la generación Y fue mucho de lo que educaron a la generación X, que es la actual, que es más o menos entre los 80s y los principios de los 2000. Y pues bueno, para empezar, cuando creciste, ¿cuáles eran los principales valores que te inculcaron? Bueno, en mi casa yo creo que los principales valores que se trabajaban era básicamente, por ejemplo, el respeto y la responsabilidad. Y por ejemplo, ¿esos valores también estaban presentes en general en toda la sociedad? ¿O crees que es algo que nada más abarcaba a tu familia o cosas así? Yo sí creo que viví en promedio, porque tampoco se puede generalizar, en una sociedad en donde se respetaba más y las personas eran más responsables. ¿Y eso era, por ejemplo, en todas las clases sociales o era nada más o sea, en general? No, sí, o sea, en Yo creo casi que sí. todos. ¿Y cuáles eran, por ejemplo, uno de los mayores factores que hacían que esto pasara? O sea, la presencia religiosa era algo cultural, algo educativo, pedagógico. Pues es que en este estudio de las generaciones, por ejemplo, los baby boomers y antes la generación silenciosa, particularmente la generación silenciosa, fueran personas que crecieron en muchos problemas. En México fueron personas que crecieron en o educados por personas que tuvieron que lidiar con la revolución, por ejemplo. Entonces, al vivir épocas tan difíciles, al vivir carencias más estrictas, entonces en aquel entonces la educación yo creo que por eso era mucho más dura, era mucho más firme que ahora. O sea, era casi un instinto de supervivencia, casi casi, en muchos sentidos. Era una forma de vivir lo que les habían enseñado los viejos de antes. Y por ejemplo, esos valores ahora en la sociedad actual, con los niños que trabaja, con los padres que he estado, ¿cómo cree que han cambiado? ¿Cómo crees que han cambiado? Yo creo que hoy los jóvenes respetan mucho menos que antes. Es claro que las personas... Eh, hay una noción mucho más relajada del respeto que antes. Por ejemplo, mucho de ese tipo de cambios que ha habido en el respeto también se puede deber a que ya no hay el mismo tipo de castigo, que ahora es más blando con los alumnos o cosas así. Es que yo creo que el asunto radica en las figuras de autoridad. Antes las figuras de autoridad eran figuras más firmes, eran figuras que lo que decían lo cumplían, eran figuras de autoridad con menos culpa. Hoy en día, sobre todo los padres de familia sienten mucha culpa por cosas y entonces por eso buscan pagarlo, buscan abonarlo siendo más relajados con los hijos. Pero no es un asunto de que si había castigos o no había castigos. Yo creo que es un asunto que tiene que ver con el empoderamiento que tenían las figuras de autoridad de antes contra el poco empoderamiento que tienen las figuras de autoridad de ahora, incluyendo los maestros. Hoy los maestros permiten que los alumnos les hagan muchas cosas que antes en otros tiempos los maestros no permitían, pero ni tantito. Y por ejemplo, en tu experiencia personal, cuando algún alumno con el que estás trabajando o algo así sientes que te está faltando el respeto o inclusive le está faltando el respeto a sus compañeros, porque no ahora, bueno, capaz sí era lo que se mostraba mucho antes, que se podía faltar el respeto entre la misma edad o cosas así, pero siempre había una autoridad. O sea, también, ¿qué hacen esos casos? Lo que pasa es que una de las características de los valores es que son universales y son inmutables y en el tiempo no deberían de cambiar. Pero hoy se está permitiendo que los valores cambien. Entonces ahora a lo que voy es que nunca nadie le debería de faltar el respeto a otra persona. No deberíamos de estar hablando de que ahora sí y antes no. Si se habla de faltar el respeto, pues debería ser lo mismo antes que ahora. El chiste es que ese respeto se tendría que recuperar. Y por ejemplo, con tus alumnos, ¿qué tipo de experiencias has tenido? Pues es que hoy lo que funciona más es tratar de hacerles entender. Hoy lo que funciona más es negociarles. Porque obviamente han cambiado muchas cosas. A mí no es que me hayan tocado épocas agresivas, pero sí había uno que otro maestro que se hacía valer del metro o de la regla
para conseguir lo que buscaba. ¿Y Hoy servía? eso ya no se hace. Pues O- yo sí servía. pero también hay otros métodos efectivos, obviamente. Y por ejemplo, hablando de, también hablando de lo que, de la o sea, de sociedad y todo eso, de los mismos niños, el hecho también que ya no estén, en cierto sentido, que ya estén un poquito más limitados a tener una socialización directa, o sea, que desde chiquitos capaz en lugar de estar jugando con un amigo, juegan con el celular o cosas así, también puede crear algún tipo de, que esa falta de contacto directo con la persona. Lo que sucede es que los valores se desarrollan, o lo desarrolla la persona cuando interactúa con otras personas, y por supuesto entonces que hoy tiene que afectar que los niños cada vez interactúen menos entre sí. Entonces sí puede ser que en algo influya que hoy los niños tengan menos capacidad de socializar, entonces eso les dé menores oportunidades y menores herramientas para desarrollar ciertos valores que antes se desarrollaban en el contacto, en el trato, en la interacción con otras personas. Y por ejemplo, los medios de comunicación o internet y todo eso, o sea, que transmiten cosas educativas y todo eso, sea algún factor también que pueda ser influyente para ese tipo de cosas, que transmiten cosas que capaz si los niños. Lo que pasa es que lo que ha traído el internet es que hace que las personas en general, niños y grandes, estén más expuestos a más cosas durante más tiempo. No estamos hablando de cosas malas, no. Están más expuestos a todo. Lo que sucede es que entonces ya viene la toma de decisión del niño o del joven si es que se expone a cosas negativas o cosas positivas. A mí me parece que muchas veces el tema de decir que los medios de comunicación tienen culpa de muchas cosas es un tema más bien de poner pretextos sencillos o fáciles. Sí influyen, sí han cambiado muchísimas cosas, pero no se vale echarle la culpa absolutamente a los medios de comunicación. Y por ejemplo, también algo que mencionaste hace rato que es sobre la responsabilidad, también es otro de los valores que está decayente también, en cierto sentido, ¿no? Lo que pasa es que la responsabilidad es como un músculo. La responsabilidad solo se fortalece en la medida que la persona la ejerza. Y la forma de ejercerla es tener tareas a su cargo, tener cosas que sacar adelante. Entonces, sí creo que hoy otra de las carencias de los padres de familia y de la misma escuela muchas veces es que se les pone menos tareas a los niños, entonces se les pone menos espacios para que se hagan responsables. Y muchas veces, volviendo un poco a la culpa también, los padres de familia de hoy, muchas veces por también esa cierta culpa que cargan, terminan haciendo muchas cosas por sus hijos, en lugar de sus hijos, en vez de darse cuenta que lo más valioso que pueden hacer por ellos es dejarlos que hagan las cosas por sí mismos para que ese músculo que se llama responsabilidad se fortalezca. Que por supuesto que lo que sigue, pero faltan años para eso, es ver cómo afecta en un futuro a las empresas y al sector productivo que va a recibir a generaciones con músculos más debilitados, en manera de analogía, cuando se habla de personas responsables y de personas respetuosas. En un futuro sí eso va a ser un factor. Hay que esperar para ver cómo esta baja en el respeto y esta baja en la responsabilidad impacta al sector laboral en un futuro, sí. Y por ejemplo, en las clases sociales, ¿crees que hay algún tipo de diferencia entre las clases sociales de ese tipo de decadencia o es algo que también se manifiesta en casi todas? Yo creo que si antes no había tanta diferencia, ahora menos. Porque si hablamos de un mundo que se globaliza, pues se globaliza no nada más en un sentido geográfico, sino también muchas cosas en un sentido de clases, ¿no? Y yo creo que este tema de personas menos responsables y menos respetuosas, yo creo que es un asunto que está permeando a cualquier nivel de la sociedad. Y por ejemplo, lo determinarías como algo que es una etapa de transición entre un modelo educativo que era antes, lo que está pasando mientras se crea uno nuevo que está buscando el mismo objetivo que es el respeto y todo eso. Debe ser, muchas cosas sí tienen que ser un modelo de transición porque la educación de hoy está pasando por una etapa de quienes nacimos antes de la era digital a quienes nacieron inmersos en la era digital. En un futuro todas las personas que viven en este planeta van a ser del otro lado del puente y seguramente entonces tal vez habrá cosas que se normalicen o que se estandaricen, pero por lo pronto sí creo que estamos viviendo en una profunda etapa de transición en términos educativos. Y por ejemplo, aparte de los medios de comunicación,
educación en la era digital, algún otro tipo de cosa que haya cambiado esa fórmula educativa? A muchas cosas, o sea, es, por ejemplo, ese cambio que ha habido en roles y todo ese cambio que ha habido en un modelo familiar en donde antes la madre de familia siempre estaba en casa procurando que no faltaran cosas, y este esquema en donde en una mesa ideal estaba la mamá en una cabecera, el papá el otro y los hijos a los lados. Todo eso ha cambiado en la medida que cambian estos modelos familiares, sin decir que se puso mejor o peor, sino simplemente señalando en un término de consecuencias. Necesariamente deben de cambiar muchas cosas si se cambian los roles dentro de la propia familia. Ok, bueno, muchas gracias.